Queridos amigos, tengan ustedes un hermoso día, una hermosa noche, una buena tarde. A todas las personas que nos visitan a este canal, gracias y compartan. Y pues, no más quiero recordarle que no estamos haciendo ningún lucro, ni yo estoy lucrado en recibir ni un sueldo de la palabra de Dios. Simplemente soy un laico, soy una persona que entiendo la necesidad de compartir, pero también la necesidad de las personas de conocer de la palabra de Dios. Luego, no soy una persona perfecta, no soy una persona con rasgos de perfección, pero estoy luchando y la palabra de Dios es es el único remedio que nos puede ayudar a ir buscando el comportamiento del comportamiento bien delante de todos ustedes y delante de Dios. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, para que podamos hacer buenas personas. Solamente Dios puede ayudarnos. Nosotros no podemos, simplemente somos humanos. Vamos a empezar con el tema, el pequeño tema. El segundo tema es el Padre Celestial. Antes de eso fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son temas cortos que no voy a dar mucha especificación porque requiere, son temas profundos y muchos de estos temas no hay ninguna explicación, sino hasta el paraíso, hasta en el futuro, cuando estemos con Dios, cuando estemos con el Hijo de Dios, entonces nos dará la explicación. Hay temas como, por ejemplo, el Espíritu Santo. ¿Quién ha visto al Espíritu Santo? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Tiene cara? ¿Tiene ojos? Como el Hijo de Dios lo conocemos, pero también el Padre, bueno, nosotros no lo conocemos, perdón, nosotros no lo conocemos, pero los judíos sí lo conocieron. Ve, pero el Padre, ¿quién ha visto al Padre? Nadie ha visto al Padre. Son temas de profundidad que se necesita el paraíso, se necesita ir al nuevo paraíso en el futuro para entender esto. Pero si nosotros no podemos llegar al paraíso, nos quedaremos con los deseos de entender y nunca llegaremos a entender. El Evangelio de Juan está escrito desde el punto de vista de la narración bíblica global, empezando por nuestros orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está en Génesis 1:1, lo que equivale a decir que en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Ellos son la fuente de todo lo que existe. Ellos crearon el universo, incluido los seres que lo habitan. En nuestro planeta hubo una creación especial de diversas formas de vida, y lo más especial de esa creación fue la humanidad. El propósito de Dios al crear a la humanidad era que viviéramos en amorosa armonía con Él y entre nosotros. Desafortunadamente, Lucifer trajo el pecado a este mundo. El pecado es, entre otras cosas, una interrupción de nuestra relación divina con Dios. Representa de forma distorsionada quién es Dios. Por eso, Dios, el Hijo, asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús para restaurar el conocimiento de Dios y traer la salvación a la humanidad. Cristo llegó a ser un puente. Cristo llegó a ser nuestro todo. Cristo llegó a ser el único personaje en conexión entre el Padre, entre el gobierno de Dios, entre el gobierno del Padre y nosotros los seres humanos. Mientras estuvo aquí, Jesús sometió su vida al Padre y vivió en armonía con su orientación. Dijo, está en Juan, Evangelio de Juan 10:30, dice, dice Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. También en Juan, Evangelio de Juan 10:38 dijo, el Padre está en mí y yo en él. Y también en Juan 10:37 dijo,
si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Ahora, vamos a leer en contexto unos pasajes bíblicos para que ustedes vayan conectando la función del Padre, la función del Hijo de Dios, la función del Espíritu Santo. ¿Qué funciones del Padre describe los siguientes pasajes? Vamos a leer los primeros dos pasajes. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para empezar, Juan, el Evangelio de Juan, Juan el apóstol, el discípulo, dice de tal manera amó Dios al mundo. O sea, está hablando, por cierto, la palabra Dios en el lenguaje hebreo se dice Elohim, y el significado de la palabra Elohim en hebreo es una palabra, plural que quiere decir dioses o más de un Dios. Eso es lo que significa la palabra Dios en hebreo. Otra vez repito, la palabra Dios en hebreo se traduce al español, al hebreo, significa Elohim. Ahora, la traducción del hebreo a nuestro lenguaje español sería Dios, y que Elohim es una palabra plural que es más de un Dios. Elohim. Aquí está Juan apuntando directamente al Padre que mandó a su Hijo unigénito. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Bueno, ¿por qué la palabra Dios? ¿Por qué la palabra Elohim plural? Porque no fue simplemente una decisión del Padre. Porque el 16 dice, 4:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Cristo tuvo que haber amado al mundo para Él ofrecerse. Esto no fue simplemente una decisión del Padre, sino también fue una decisión del Hijo de Dios. Los dos personajes más importantes de la historia, los dos personajes más históricos y más importantes en esta decisión. No podemos incluir más personajes porque aquí el resto de los personajes, los ángeles, el Espíritu Santo y otros, el gobierno también de Dios, simplemente estuvieron de acuerdo con la decisión de dos personajes importantes, que es el Padre y el Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero también de tal manera también el Hijo de Dios amó Dios al mundo para que Él se ofreciera y se entregara al Padre, para que el Padre tomara sus decisiones a través del Hijo de Dios, para que nosotros tengamos salvación, en otras palabras. Juan 6:57, por favor, no vamos a entrar en detalle, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Como envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Siempre hace referencia del Padre. Fíjense lo que dicen los textos. Vamos a empezar a leer los textos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Siempre aquí hace referencia del Padre al Hijo. Vamos en Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otra vez, aquí Jesús está haciendo referencia
de su Padre. No se está autonombrando a él mismo como Padre, sino al pie de la letra está describiendo de que existe una primera persona, que existe un presidente, que existe un dirigente que está superior a él. Y él dice que está sometido lo que dice el Padre. Vamos a leer Juan 6:32, por favor, en contexto. No vamos a dar explicaciones. En contexto, por favor. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ve, hace una diferencia entre Moisés, el pan que dio al pueblo judío cuando el pueblo judío salió de Egipto de la esclavitud en el desierto. Se les daban pan, les daban de comer. Moisés pedía al Padre para que el pueblo de Israel no le faltara nada en el desierto. Pero Jesús hace referencia aquí como Moisés daba el pan del cielo a los hijos, a los judíos de la esclavitud de Egipto. Pero luego él hace una comparación, dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y quién es el verdadero pan del cielo? Jesucristo. Vamos al otro texto que dice en Juan 14:10. Por favor, hagan nota si es posible. Juan 14:10. Pregunta, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sigue aún en referencia del Padre, que existe un Padre. ¿Y por qué estos temas suceden? ¿Por qué estos temas tienen que venir a luz? Porque sinceramente hay muchas personas que no creen en el Hijo de Dios como el Mesías, como el Hijo del Padre que envió para redimir a la humanidad de este planeta. Algunas personas creen que Cristo es una criatura. El pueblo de Dios, que es Israel, no cree que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios y que es del Padre. Por eso estos temas relucen, por eso estos temas salen a la luz para que tengamos un contexto sobre la existencia del Padre, la existencia del Hijo de Dios. Vamos a leer otro texto, dice, el que no me ama, está en Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Otra vez la referencia que las palabras es del Padre, o sea, no es del Señor Jesús. Vamos a Juan 6:45 y dice así, Juan 6:45, Evangelio de Juan, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Otra vez hace referencia sobre los profetas. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, o sea, por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Vamos a leer otro texto que está en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso está hablando aquí el Señor Jesús. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en nombre, Él os dé. Y eso hay una referencia en Mateo 6, en donde nos da una enseñanza el Señor Jesús sobre la oración modelo que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos los pecados, ¿no?, de nuestros prójimos. Y así sucesivamente. Hay un modelo de oración que tenemos que dirigir al Padre primero, no al Hijo de Dios, sino
al Padre primero, Padre nuestro que estás en los cielos. Haga un contexto aquí. No podemos dirigirnos al Señor Jesús, sino tenemos que dirigirnos al Padre primeramente. Por favor, no, lástima que no hay mucho tiempo, pero hasta aquí nomás, porque el tiempo es muy corto, pero entendámonos a través de la Biblia en forma de contexto. Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os la dará. Ahí está la clave de la oración. Una oración bien hecha, todo lo que se le pide al Padre en nombre de Jesús se le dará. Pero usted no puede ir al Señor Jesús, pedirle directamente a Él, porque entonces dejaría al Padre a un lado. Ni puede ir a San Pedro, ni puede ir a Santo Tomás, ni puede ir a Santa María a pedirle a ella primero, porque entonces dejaría al Padre a un lado. Bíblicamente aquí dice que tenemos que llevar la regla bíblica, y la regla bíblica es ir al Padre, no a un apóstol, no a un santo, no a una santa, no a un papa, no a un sacerdote, no a un ministro, no a un pastor, ningún ser humano. La palabra es determinante y es clara y es exactamente al punto y al grano. Y dice Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os la dará. Todo al Padre. Juan 15:16 dice así. Bueno, ya lo leímos. Estos versículos presentan al Padre en estrecha relación con Jesucristo, su Hijo. El Padre tiene un contacto íntimo con nuestro mundo y una profunda participación en nuestra salvación, que nos enseña, que nos enseña esta verdad acerca del amor de Dios. El Padre no puede describir mediante las cosas de la tierra. Vamos a dar lectura rápidamente a los comentarios de la señora White, escritora de la Iglesia Adventista. Dice así: el Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad, corporalmente es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3, referencia Hebreos 1:3 en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquí se muestra la personalidad del Padre. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en su esfuerzo por vivir la nueva vida en Cristo. Se encuentra en el libro El Evangelismo, página 446. Esfuércese nuestra alma, elévese para que Dios no permita respirar la atmósfera celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Presentad a Dios nuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados, temores. No podéis agobiarle ni cansarle. Él tiene contado los cabellos de vuestra cabeza. No es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11 está en el Nuevo Testamento. Santiago, libro de Santiago o carta
de Santiago 5:11. Su amoroso corazón se conmueve por nuestra tristeza y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no la puede leer, ni perplejidad tan grande que no la puede desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios, sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiera otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. El Señor Jesús decía: pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Yo os elegí a vosotros para que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Juan 16:26, 27 y también Juan 15:16. Se encuentra estos párrafos en El Camino a Cristo, página 99 al 100. Gracias amigos, vamos a parar ahí porque ya llevamos 22 minutos. Lo siento mucho si no hay mucha claridad, pero no tenemos suficiente tiempo para aclarar estos temas. Son temas muy grandes, pero yo sé que si ustedes le piden a Dios y al Espíritu Santo, le piden al Padre para que les dé el Espíritu Santo para entender esto se logra entender. No se vayan a olvidar, pedirle al Padre y en nombre del Hijo de Dios y se os dará. Esa es la regla bíblica y no la regla de un pastor, no la regla de un cura, no la regla de un padre, no la regla de un ministro, un pastor. No es la regla, sino la regla bíblica, ir al Padre. Hasta pronto. Adiós.